Lengua y literatura, noveno grado. Guía 27. La producción de un poema. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Utilizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 198 a la 201 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 160, 198. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el fragmento del poema y lo completas con 2 estrofas más, utilizando figuras literarias como la metáfora y la dubitación. Poema Autobiografía, de Aída Párraga. Esa mujer que ves ahí no tiene nada. Sus manos no saben de anillos, pero anidan mariposas. No tiene más adornos sobre su pecho que 2 enhiestas esmeraldas, ni más vestido que la cubra. Esa mujer que ves ahí anda siempre pie descalzo. ¿Qué significa la palabra enhiestas? Significa alzado. Quiere decir que tiene 2 alzadas esmeraldas en su pecho. Ahora escribamos nuestro poema, sin antes conocer a Aída Párraga, 1966, poeta, actriz, narradora y promotora cultural salvadoreña, cofundadora del grupo poético Poesía y Más de 1996. Ha publicado El espíritu del viento y otros cuentos en el 2001 y Ellas mueren de frío en el 2021. Escribamos un verso más para el poema de Aída Párraga. ¿Qué te parece bien esta metáfora? Esa mujer tiene el sol en su cara, la carga de la vida en la espalda y muchos sueños en su sala. Ahora agregamos nuestros ejemplos de dubitación. Recuerda, la dubitación son preguntas que se lanzan que expresan duda o interrogación, sin que éstas sean respondidas. ¿Tiene derecho a soñar por ser mujer? ¿Tiene derecho a descansar? Si da vida, ¿la puede quitar? Eso expresa dudas en el poema. Página 199. Construcción. La producción de un poema. Actividad número 2. Vamos a escribir un poema siguiendo las etapas del proceso de escritura. Planificación. Literal A. Selecciona uno de los temas que escribiste en la tarea anterior de la semana 2. Estos deben coincidir con los temas y características estudiados en la semana 1. B. A partir del tema, escribe una lista de palabras que tengan relación con este. C. Determina la persona, ser u objeto al que irá dirigido tu poema. Te puedes auxiliar de figuras literarias. Veamos algunas. Por ejemplo, la metáfora. Recuerda, consiste en reemplazar una cosa por otra en una especie de comparación. Epíteto se da a conocer un adjetivo del sustantivo, es decir, flor blanca. Símil consiste en la comparación de 2 seres, por ejemplo, roja como tomate. Anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio de un verso. Las olas bailan, las olas regresan. Epífora consiste en la repetición de palabras al final. Regresan las olas, bailan las olas. Hipérbole consiste en la exageración de una idea. Tan grande como un mar. Prosopografía da atribuciones de cualidades humanas a cosas que no lo tienen. El mar bailaba. Hiperbatón consiste en alterar el orden de las palabras. Bailaba el mar.
Sinécdoque, cambiar el sentido o una idea por otra. Aliteración consiste en la repetición de sonidos. Antítesis consiste en la contraposición de dos ideas. ¿Qué figura literaria te llamó más la atención? ¿Con cuál te gustaría trabajar tu poema? Ahora, por medio de la técnica del mapa de ideas, vamos a crear palabras para nuestro poema. Iniciemos con el tema. ¿Cuál sería el tema de tu poema? A eso le agregas un sustantivo que tenga relación con ese tema. También puedes interactuar con verbos o acciones y a la vez poner adjetivos calificativos. Además, podemos usar como figura literaria la prosopografía o la dubitación y encontrar palabras que tengan sentido para nuestro tema. Ejemplo, yo ocuparé la palabra primavera, caminar y tranquilo. Y me voy a dirigir por la técnica del acróstico. ¿Sabes qué es un acróstico? Es un poema en el cual utilizas una palabra como guía para enlazar los versos. Esa palabra, cada una de sus letras, va conformando los versos. Veamos. Textualización. Literal A. Escribo mi poema en verso libre tomando en cuenta las características y los elementos de la poesía contemporánea. B. Incorpora en tu poema figuras literarias para que cumplan la función poética. Por medio de la técnica del acróstico, he realizado el siguiente poema. Observa. Andrea. La A, la N, la D, la R, la E y la A conforman la primera inicial en cada verso. A esto se le llama acróstico. Elabora el tuyo con tu nombre. Observa cómo quedó mi poema. Anda sin prisa sobre el camino. Nada detiene su andar tranquilo. De pesadas cargas y paciencia recitan sus años de experiencia. Ella va motivando a la primavera a florecer en su jornada mañanera. ¿Qué te pareció este acróstico? Elabora el tuyo en tu libro. Página 200. Uso de comillas. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Los tipos de comillas. Existen las comillas angulares o españolas. ¿Qué son estas? Son las que la norma recomienda en textos impresos en español. Y luego están las comillas inglesas, que son las que comúnmente utilizamos. Lo adecuado es emplearlas en segunda instancia, es decir, cuando se desea entrecomillar un objeto o una palabra enmarcados en un texto ya entrecomillado con las angulares. Uso de comillas españolas. Sirven para marcar citas textuales. Ejemplo, Mauricio Macri criticó los discursos del odio. Señalar el carácter especial de una palabra o expresión. Por ejemplo, que es vulgar o que se emplea con ironía. Ejemplo, he tenido unas vacaciones durísimas. Cuando se usa una voz perteneciente a otra lengua y no se dispone de letra cursiva. Ejemplo, los bancos alertan del fraude por phishing. Delimitar la extensión del título de cualquier parte interna de una publicación, un artículo, un reportaje, un cuento, una canción, etc. Ejemplo, La Biblioteca de Babel es un relato del libro Ficciones. Marcar la longitud de los nombres de leyes, programas, planes, proyectos, asignaturas, etc. Cuando se citan dentro de un texto y son muy largos. Ejemplo, lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera. Delimitar los títulos de ponencias, discursos, exposiciones, etc., así como de los apodos y alias que se intercalan entre el nombre de pila y el apellido. Tomado de Fundeu. Ahora leamos el siguiente fragmento de un poema. Elogio a la poesía.
de Yevgeny Yevtushenko. Twichev, un poeta ruso del siglo XIX, exclamó una vez: «Oh, si las alas vivas de las almas agitadas sobre la multitud nos salvaran de la inmortal vulgaridad de la gente». Hoy todos somos testigos de un complot mundial de la vulgaridad triunfante contra la exquisitez humana. Pero si la vulgaridad es inmortal, también es inmortal la resistencia contra ella. La persona que no tiene poesía interior se convierte sin darse cuenta en un zombi. Hace mucho tiempo, en una de mis otras vidas, estuve en un pequeño pueblito colombiano en la Amazonia, donde viven los indios cazadores de cocodrilos. Para ellos, un invitado es una persona sagrada. Cuando salieron a mi encuentro tocaron tambores, se tiraron de los cabellos y lloraron a lágrima viva. ¿Por qué lloráis?, pregunté sorprendido. Porque luego te irás, respondieron los indios. Ahora resolvamos en el cuaderno y socialicemos con la clase. ¿Cuál es el uso que se le ha dado a las comillas en el fragmento del poema? Explicamos. En primer lugar, podemos observar que sirven para marcar una cita textual, o lo que exclamó Tjuchet. Y, en segundo lugar, señalan el carácter especial de las palabras, porque lloráis y porque luego te irás. Página 201. Consolidación. Actividad número 4. Resolvemos. Ahora vamos a la revisión de nuestro poema. Literal A. Intercambia tu poema con un compañero para que lo revise y haga algunas sugerencias de cambio. B. Revisa las observaciones y haz las adecuaciones necesarias. C. A partir de las adecuaciones, escribe una nueva versión de tu poema en el cuaderno. D. Revisa que las palabras estén bien escritas y que los signos de puntuación hayan sido utilizados correctamente. Publicación. Literal A. Puedes memorizar tu poema para declamarlo frente a la clase. B. Declama tu poema frente a la clase. C. Comenta tu experiencia como autor de un poema. D. Escucha las declamaciones de tus compañeros respecto a los turnos para opinar. Escribe una valoración sobre tu experiencia escribiendo un poema. Indica las dificultades y fortalezas que obtuviste. Por ejemplo, hay dificultad en la creatividad y fluidez de las ideas. Se te hizo muy difícil pensar el tema para tu poema. También, como fortalezas, expresas sentimientos y dominas algunas figuras literarias. Evaluación de tu poema. 1. Evidencia características de la literatura contemporánea. 2. Utilizas figuras literarias como la metáfora y la dubitación. 3. Desarrollas temáticas de la literatura contemporánea. 4. Evidencias una intención comunicativa en el texto. Y 5. Haces un uso adecuado de las normas ortográficas. Como aún están haciendo su poema, todavía está en proceso. Tarea o actividad en casa. Investiga en qué consiste un editorial. ¿Cuáles son sus partes y características que presenta? Resolvamos la tarea en casa. ¿Qué es un editorial? Es un artículo periodístico no firmado que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Se trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de comunicación sobre el asunto en cuestión. En ese sentido, el editorial también es un género periodístico. El editorial publicado por La Nación fue muy duro con las recientes medidas del gobierno. El presidente se mostró ofuscado con los editoriales que los principales medios publicaron en los últimos días. Veamos la estructura de un editorial. En su estructura lleva un título, la redacción, desarrollo y análisis, conclusión y un mensaje. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete y dale like.